Dicen que de las buenas películas siempre hacen trilogías. Hoy os traigo el primer capítulo de esta trilogía. No, no vais a ver Star Wars. Ni vamos a surcar los mares a bordo de la Perla Negra. No pasearemos por Hobbiton. Ni vendrá el Caballero Oscuro a explicarnos nuestra clase de biología de hoy. Lo que diferencia a nuestra trilogía de todas estas es que la nuestra está basada en hechos reales. Y esta ocurre en cada una de las 100 billones de células que forman nuestro organismo. Esta se llama 3 moléculas, 3 procesos. Y en cada una de ellas vamos a ver un proceso que tiene lugar en el interior de la célula. En este vídeo veremos el primer proceso, la replicación. En el siguiente vídeo veremos la segunda parte de la trilogía, la transcripción. Y por último, en el último vídeo, veremos la última parte de la trilogía, la traducción. Estas 3 películas se resumen de manera rápida con el dogma central de la biología molecular. Este dice que el ADN se replica, es decir, crea copias exactamente iguales de sí mismo, para que así la célula pueda dividirse y las dos células que se formen sean igual que la célula madre. El ADN se transcribe, es decir, se crea una copia de una de sus cadenas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de salir del núcleo y ser mensajero de la información que contiene el ADN, ya que éste no puede salir del núcleo. Este mensajero que sale del núcleo habiendo copiado el ADN se llama ARN mensajero. Y por último, el ARN se traduce, es decir, se descodifica, se lee, obteniendo como resultado final la secuencia de proteínas que estaba codificado en el ADN inicial. En este último proceso entra en juego el ARN transferente y el ARN ribosómico, pero de esto ya hablaremos en la parte que corresponda a este trozo de la trilogía. Llegado este momento, nos centramos en la primera parte de la trilogía, la replicación. Pero antes de meternos de lleno con ella, vamos a recordar unos pequeños conceptos que no nos vendrán mal a la hora de repasar este tema. Antes de nada, recordad que el ADN está formado por ácido desoxirribonucleico, es decir, nucleótido unido en sentido 5', 3'. Cada nucleótido está formado por un grupo fosfato, un azúcar, la desoxirribosa, y una base nitrogenada. Sobre todo esto ya hablábamos en un vídeo concreto, el de los ácidos nucleicos. En este también recordábamos que las bases nitrogenadas del ADN eran 4: citosina, guanina, adenina y timina. Y que la combinación de estas bases era lo que nos hacía que nuestro ADN fuera único y irrepetible. Además, muchas de estas características que contenía nuestro ADN se podían heredar de padres a hijos. Para que todas las células de nuestro organismo sean iguales, estas se dividen por mitosis. Sobre la mitosis también hay vídeo en nuestro canal que os invito a ver. Antes de cada mitosis hay una fase que se denomina interfase. En ella las células se preparan para la división. En ella se sintetizaban las proteínas que fueran necesarias, se duplicaban los orgánulos y lo más importante, se producía la replicación del ADN, es decir, se duplicaba el material genético para luego que las dos células hijas fueran idénticas a la célula madre. Sobre la replicación es lo que venimos a hablar en este vídeo y ahora sí nos vamos a meter de lleno en explicarla más, ya que esto se ha visto en los vídeos anteriores que hemos comentado. La replicación o duplicación del ADN ocurre en la fase S de la interfase. El mecanismo general de la replicación fue intuido por Watson y Crick cuando establecieron la estructura de doble hélice y la complementariedad entre bases. Propusieron que la doble hélice del ADN se abre en 2 cadenas. Estas se separan y se crea una nueva hebra a partir de las cadenas antiguas. Esta nueva hebra será complementaria a las anteriores, que servirán como patrón. A esto se le denominó el modelo semiconservativo. Cada doble hélice conserva una hélice de las 2 originales y sintetiza una nueva, como se observa en la imagen. Pero eso también fue discutido con otros 2 modelos. El modelo conservativo, este afirma que una doble hélice conserva sus 2 cadenas originales y que la otra está formada por la síntesis de 2 cadenas nuevas. Por otro lado, el modelo dispersivo afirmaba que cada una de las cadenas hijas contiene fragmentos de la cadena original y fragmentos de la nueva síntesis, es decir,
Cada hebra nueva está mezclada por trocitos. Al final, Michelson y Stam, en 1957, demostraron experimentalmente que el modelo correcto era el semiconservativo. Lo hicieron con una serie de experimentos, cultivando bacterias y marcándolas estas con un isótopo radiactivo. Pero esto mejor otro día os lo cuento. Y ahora sí que sí, ya no os libráis. Vamos a ver cómo son las fases de la replicación, en qué consiste esta y qué resultados da. La replicación comienza con una fase de iniciación. Esta consiste básicamente en el desenrollamiento y la apertura de la doble hélice. Se inicia en una región del ADN llamada ORIC o punto de iniciación. Esta es una zona que tiene ricas secuencias en guanina, adenina, timina y citosina. Durante el inicio de la replicación ocurren varias cosas. Lo primero es que unas proteínas específicas reconocen el punto de iniciación y se unen a él. En este momento, las helicasas rompen los puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas y abren la doble hélice como si de una cremallera se tratase. Cuando la doble hélice se abre, se produce el desenrollamiento en esa zona. Esto crea tensiones en las zonas próximas, lo que provocaría un mayor enrollamiento. Esto se arregla mediante la acción de las girasas y las topoisomerasas, que evitan las tensiones rompiendo y soldando de nuevo la doble hélice. Por otro lado, las proteínas SSB se unen a la hebra molde e impiden que ésta se vuelva a enrollar. Se forma así la burbuja o horquilla de replicación. La replicación o creación de la nueva hebra es bidireccional, es decir, se realiza en los dos sentidos. En la siguiente fase, la fase de elongación, se sintetiza la nueva hebra de ADN sobre la hebra molde inicial. En ella intervienen las ADN polimerasas, que la hay de varios tipos. Su función es doble. Por un lado, actividad polimerasa, es decir, de unir nuevos nucleótidos que formarán la nueva cadena de ADN. La función, por tanto, de la ADN polimerasa en este caso será seleccionar aquellos nucleótidos que son complementarios con la cadena molde inicial. También hay algún tipo de ADN polimerasa con actividad exonucleasa. Eso significa que son capaces de eliminar nucleótidos cuyas bases nitrogenadas están mal apareadas, así como fragmentos de ARN. Las ADN polimerasas no pueden iniciar el proceso desde cero. Necesitan un fragmento de unos 10 nucleótidos de ARN denominado cebador o primer, con un extremo hidroxilo 3' libre, al que añadir los nuevos nucleótidos que se van sintetizando. El cebador es sintetizado por una ARN polimerasa llamada primasa. Pero al descubrir el modo de acción de la ADN polimerasa, nos encontramos con un obstáculo, y es que el ADN polimerasa recorre la hebra molde en sentido 3', 5' y va uniendo los nuevos nucleótidos en el extremo 3'. Al ser las cadenas antiparalelas y al formarse una horquilla de replicación, una de las cadenas sí que podrá ir sin problema en sentido 3', 5'. Pero, ¿cómo lo hacemos en la otra cadena para que vaya en sentido 3', 5' si son antiparalelas? La cadena que se sintetiza orientada en sentido 3', 5' se realiza sin interrupciones. A esta hebra se le denomina hebra conductora o líder. Por otro lado, el mecanismo de síntesis de la hebra orientada en sentido 5', 3' se llamará hebra retardada y fue descubierto en 1973 por Okazaki. Consiste en una síntesis discontinua de pequeños fragmentos de ADN, de unos 1000 nucleótidos cada uno. A estos fragmentos se le llaman fragmentos de Okazaki en honor a su descubridor. Cada uno de estos fragmentos requiere de un cebador, de un primer de ARN, sintetizado por la primasa cada ciertos intervalos. La ADN polimerasa, como tenía esa acción exonucleasa que hablábamos antes, va eliminando el cebador y sustituyéndolo por ADN. Finalmente, otra enzima, la ADN ligasa,
va uniendo y ligando, como si fuera con pegamento, todos esos fragmentos que se sintetizan por separado. La replicación termina cuando se ha duplicado todo el ADN. Tras esto hay una corrección de errores, ya que durante la replicación es muy frecuente que se produzcan errores al incorporar las nuevas bases nitrogenadas y que no haya un correcto apareamiento entre las bases. Para ello, la ADN polimerasa, que actuaba con función exonucleasa, elimina los nucleótidos mal apareados. Aunque este mecanismo de corrección es eficiente, hay veces que se queda algunos sin corregir. Estos errores pueden ser muy importantes en la evolución, ya que crearán una mutación que puede ser neutra, pero también puede ser beneficiosa o perjudicial. ¿Y qué os parece si, para afianzar lo que hemos aprendido, hacemos un pequeño resumen de todo esto? ¡Vamos a ello! La doble hélice del ADN está formada por dos cadenas, una orientada en sentido 3', 5' y otra orientada en sentido 5', 3'. La replicación se inicia abriendo las dos cadenas y formando la burbuja de replicación. Una enzima llamada helicasa se dedica a desenrollar las cadenas. Las quirasas y las topoisomerasas cortan la doble hélice y la unen de nuevo para evitar que se creen tensiones y hacer así que la doble hélice pueda seguir desarrollándose. Las proteínas SSB impiden que las bases nitrogenadas vuelvan a formar puentes de hidrógeno, manteniendo así las dos hebras separadas. Por otro lado, la ARN polimerasa sintetiza un cebador o prímer para que la ADN polimerasa pueda empezar el proceso de elongación. La ADN polimerasa crea la nueva cadena en sentido 5', 3', añadiendo nucleótidos en el extremo 3'. Esta hebra que se sintetiza sin interrupciones se denomina hebra continua o líder. El problema llega al tener que sintetizar la otra cadena, que es antiparalela, y como hemos dicho, la ADN polimerasa solo actúa en sentido 5', 3'. Para solventar esto, la primasa crea muchos cebadores a lo largo de la cadena, para que la ADN polimerasa pueda actuar en sentido 5', 3'. Estos son los fragmentos de Okazaki, o lo que es lo mismo, las hebras retardadas. Por último, las exonucleasas sustituyen el ARN por el ADN. Y por último, las ligasas sueldan todos los fragmentos obtenidos. Y hasta aquí la replicación. Recordad que todavía seguimos dentro del núcleo, aún no hemos salido de él. En la siguiente parte nos aventuraremos a salir del núcleo, gracias al ARN mensajero, que en el siguiente vídeo veremos cómo se transcribe y con qué finalidad sale del núcleo. Pero esto ya será en el siguiente vídeo. Así que hasta entonces, espero que este os guste, que lo veáis y que os sirva para repasar la transcripción. Perdón, quería decir replicación. Nos vemos en el siguiente. Adiós.